En su nombre honramos al Señor por su amor y su misericordia, con que nos ha amado, con que nos escogió antes de la fundación del mundo para un ministerio tal cual como lo hemos venido desarrollando durante este tiempo. Y considero que ha sido una oportunidad extraordinaria el establecimiento de esta programación, de todos estos estudios que se han hecho sobre estos hombres y mujeres de los cuales revela la palabra, que el Señor los tomó en una oportunidad para dejarlo como un testimonio en su historia y un ejemplo para nuestras vidas. Aparte de nuestro Señor Jesucristo, ver el trabajo, el desempeño que ellos tuvieron y de alguna manera nosotros aprender, porque fueron instrumentos del Señor para aquella generación, para esta generación, y mientras la palabra permanezca. No obstante, hay un trabajo que nos ha sido entregado en lo particular en nuestro entorno, en nuestra sociedad, en nuestra comunidad, y de alguna manera igualmente debemos aprender y así hacerlo. Amén. Amén. Voy a dejar el micrófono un momentico para estar más cómodo. Me ha correspondido el estudio acerca de la persona de Pedro, y es un tema altamente apasionante ver la vida de este hombre que de una forma extraordinaria el Señor le toma y que llevó a cabo un ejercicio que permanece en la historia, no solamente lo que está en la palabra, sino también en la historia universal, como un hombre donde se muestra. Yo quise colocarle digamos como título a mi predicación, el progreso de la perfecta voluntad divina en la vida de alguien. ¿Cómo lo hace el Señor? Me ha parecido importante, me hice 8 preguntas, las cuales establecí para llevar a cabo mi estudio. No las voy a leer ahorita, no obstante hay un material que preparé, que le voy a hacer la entrega a algunos de los hermanos, y de alguna manera, como lo tengo en electrónico, también lo podemos compartir para que estén en una misión de lo que el pastor en una oportunidad convocó que era necesario que escribiesen. Ahí está escrito algo, por supuesto está sujeto a revisión, y bueno, de alguna manera que sea de provecho para todos y cada uno de nosotros. Amén. Cuando entramos en el proceso de la lectura de la palabra, me encuentro en lo que hemos aprendido del Señor, que siempre ha sido muy importante cuando hace referencia de un hombre, establecer cuál fue su origen. De tal manera que, siendo así, me corresponde traer la historia de un hombre llamado Abraham, a quien el Señor le hizo una promesa y con quien estableció un pacto, que en él serían benditas las naciones y que él sería padre de muchedumbre y padre de la fe. Y por supuesto, en las condiciones de imposibilidad que él tenía para ese momento de tener prole, producto de que ya era anciano de día, y también y además su mujer, y además de eso, ella era estéril. El Señor cumplió su palabra y finalmente le dio a su Isaac. E Isaac posteriormente tuvo a Jacob, y de Jacob tuvo sus 12 hijos y una hija. Pero quiero hacer referencia a que entre la primera esposa de Jacob, su 6.º hijo fue Zabulón. Cuando ella lo tuvo, ella le puso por nombre Jehová me ha dado una buena dote. Lo cierto es que al transcurrido el tiempo, veo en la lectura de la palabra que Jacob, ya en el término de su tránsito como hombre de Dios en su existencia en la tierra, convoca a sus hijos para colocarle una bendición. Y en esta bendición que les da, específicamente a Zabulón, lo declara como un hombre que había de estar habitando en las tierras del mar y que había de ser camino de puertos y lugares de puertos. El tiempo transcurrió, y habiendo transcurrido, en el reparto de las tierras, ciertamente esa porción le fue entregada a Zabulón. Estas tierras de costas, y específicamente dentro del marco de esta historia, en la tierra de Zabulón hay una región que se conoce como la región de Galilea. En esa región de Galilea hay un mar que es conocido como el mar de Galilea, que es un lago que es salado, y por supuesto es una tierra que está en la ubicación geográfica hacia la zona central, porque hacia la región del occidente está propiamente el mar Mediterráneo. Lo cierto de todo esto, que en esa región de Galilea hay una ciudad maravillosa que fue utilizada por el Señor para crecer allí, que es la ciudad de Nazaret. Y en la costa del mar de Galilea, como
común normal, que son fuentes de riquezas marinas, estaba igualmente un conjunto de ciudades que estaban a la orilla de ese lago. Allí estaba una ciudad llamada Capernaum. En esa ciudad de Capernaum, que aparece en muchas ocasiones escrita en la palabra como una gran referencia, Pedro, que había, digamos, nacido, era oriundo y era paisano de Felipe, era de Betsaida, que es una ciudad que se encontraba en la región norte de ese mar de Galilea y que dista de Capernaum como a 6 kilómetros. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo, que se había levantado en su vida en Nazaret, había tomado la decisión de irse a vivir a Capernaum. Y ya en Capernaum ya vivía igualmente Pedro. Pedro significa, posteriormente cuando el Señor le cambia el nombre, es una ratificación del nombre original de Pedro, que es Cefa. Simón Pedro le coloca. Cefa significa igualmente piedra. Y él vivía allí, siendo de Betsaida, vivía en Capernaum. Y nuestro Señor Jesucristo, para el inicio de su ejercicio ministerial, se viene igualmente a vivir a Capernaum, donde comienza una predicación muy poderosa de prodigios, señales y milagros. Hasta ese momento andaba solo. Estoy tomando la lectura de lo que relata el libro de Juan. En consecuencia, el Señor, en su andar cerca del mar, se encontró a estos dos hombres que estaban en las faenas propias del remiendo de las redes y acomodando sus aperos para llevar a cabo su oficio, que eran pescadores. Sencillamente le llamó, y aparece Pedro como el primer hombre que él recluta para llevar a cabo ese ejercicio, juntamente con su hermano Andrés, estando en Capernaum. Pero lo que yo quiero resaltar de todo esto, que hasta este momento yo pensaba que Pedro era de Capernaum, la misma palabra me revela que no, sino que habla acerca de Felipe, que era de Betsaida, la misma ciudad de donde era Pedro. En consecuencia, Felipe y Pedro y Andrés eran de Betsaida. Hecha la convocatoria, de allí mismo invita a Juan y también a Jacobo, que eran hijos de un hombre llamado Zebedeo, y también Mateo también habitaba en esa misma ciudad de Capernaum, que también recibió el llamado. Lo cierto es que estando allí ellos comenzaron su ejercicio en Capernaum, que era esa ciudad marítima que formaba parte de la ciudad de Galilea. Pedro significa piedra. Ahora, siendo así, yo he considerado qué vio el Señor en la vida de Pedro, o en la persona de él, con su personalidad, que sencillamente le hizo ese llamado. Yo estimo que era un hombre fuerte, producto de que generalmente los hombres de mar son hombres fuertes. Igualmente, como tienen que batallar en el mar, tienen que ser valientes. Igualmente, como trabajan en el mar y bajo esas condiciones, era un hombre orientado y necesariamente centrado, porque luego que está en el mar para regresar a la costa, llega un momento en que no sabe más mar y tiene que ver cómo se orienta para llegar. Lo cierto es que fueron unas condiciones que yo estimo que el Señor la vio en él y le extendió ese llamado para que formara parte de ese grupo de hombres y mujeres que habían de estar con él siguiéndole en su ejercicio ministerial. De tal manera que, siendo así, vemos a un caminar de nuestro Señor Jesucristo juntamente con Pedro y llevando a cabo, yo estimo, una formación pero integral en su vida, donde vemos a Pedro tomando participación en los prodigios, en las señales y los milagros que llevaba a cabo, entre las cuales vemos que llevó a cabo resurrección, predicaciones que el Señor compartió con él, el caminar sobre las aguas. El único hombre sobre la faz de la tierra, aparte de nuestro Señor Jesucristo, que pudo caminar sobre las aguas. El Señor le extendió una invitación juntamente con Juan y Jacobo para que lo acompañaran en el monte, donde vio algo sobrenatural, que fue la transfiguración que revela la palabra del Señor. Pero también lo veo llevando a cabo en todo ese ejercicio lo que un hombre común, normal, delante de nuestro Señor, que es perfecto, cometiendo graves errores, producto de eso que propiamente puede tener alguien en su ejercicio. Como fue un momento que tuvo preguntas que llevaba a cabo, veo muchas preguntas en la historia, y de esas preguntas aprovechaba el Señor para sacar unas grandes enseñanzas que están allí. Era muy inquieto preguntando, inquiriendo y buscando. Yo estimo que eso debe ser la actitud propia nuestra cuando estamos en el desarrollo de la clase. No ser tan pasivo. De hecho, el pastor insiste: si no me dicen nada, no va a fluir nada. Si no me preguntan nada, yo saco mi cuenta y concluyo que efectivamente no han leído, no han estudiado.
Y de ahí traigo la reflexión de la necesidad que cuando desarrollamos esta nuestra clase es necesario traer las preguntas, porque inmediatamente que trae la pregunta, y de hecho yo se las he hecho al Señor, mi hermano pastor, y todos ustedes se lo han hecho, y el Señor en su oportunidad responde y trae grandes y maravillosas, gloria a Dios, cosas y enseñanzas para nuestra vida. Toda esta parte la veo yo en todo lo que representó el proceso del caminar de Pedro. Una de las cosas que siempre yo me estaba preguntando y que estimo que el Señor me da la respuesta en el proceso investigativo era cómo es que Pedro, estando próximo al Señor ser entregado, es invitado a orar y se duerme porque sus ojos estaban cargados de sueño. Pero también me pregunto cómo, estando próximo al Señor a ser entregado, Pedro desenvaina una espada y con esa espada viene y le corta la oreja a Marcos. Eso siempre me ha impactado. No obstante, me encuentro una palabra que está en el libro de Juan. ¿Alguien puede ubicarlo? Capítulo 22, 35, 37, desde el 35. Hay esta respuesta, salvo mejor criterio, pastor. ¿Qué venimos ahora, querido acordeonero? Juan 22. Sí, Juan 22. 35, 36. Entonces no es Juan. Tenemos un popurrí para los jornaleros de Oriente. Un momentico, disculpen. Otro. Quedamos aquí atentos a esta amigo. ¡Eso! Actívense, actívense. Buena música. Lucas. Sí. Sí, puedes leerlo, por favor. 22, 35, 37. ¿Ah? Bolsa, alforja y espada. Sí. Y a ellos digo, cuando se empiecen bolsa, alforja y calzado, os faltó algo. Ellos dijeron nada. Y les dijo, pues ahora tienen bolsa y tienen alforja. Y el que no tiene espada, echa su capa y compre una. Aquí está. Entonces ahí veo algo que el Señor viene como un mandato sobre algo que Él está dando una nueva directriz en relación a este punto. Pero añade el asunto de la espada y Él manda vender la capa y que se compre la espada. Yo me pregunto por qué. Porque antes preguntaba por qué andando Pedro con el Señor cargaba una espada. Ahora el Señor está mandando a comprar una espada. Sigue leyendo. Y la razón está aquí. Porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito. Párate allí un momentico. De tal manera que había una profecía que se había dado en relación al Señor que se estaba cumpliendo en ese momento. Por esa orden que Él está dando. Y fue contado con los inicuos. Esa es la profecía, que el Señor había de estar contado con los inicuos. ¿Ah? Sí, sí. Porque lo que está escrito de mí viene cumplimiento. Entonces ellos dijeron, Señor, aquí hay dos espadas. Y él dijo, basta. Siendo así, veo que no tenían una espada, sino que cargaban dos espadas. Pero ellos no implican la errática interpretación que hoy en día muchos hombres tienen, siendo de Dios y llámense cristianos evangélicos, que producto de una errática interpretación, porque ven a Pedro que carga una espada, ellos justifican para que cargue una escopeta y para tener una pistola o un arma para defenderse de eso. Porque clara es la palabra cuando el Señor viene y dice, basta. Porque eso fue establecido sencillamente para que se cumpliera en Él la profecía que había sido declarada y que en Él había de cumplirse todo. Es lo que considero yo sobre ese asunto. Pero antes de eso, nosotros vemos al Señor que, digamos, haciendo el anuncio de lo que Él había de padecer. Y se los estaba comunicando a ellos. Pedro,
en una falta de entendimiento acerca del sentir propio divino de lo que el Señor anunciaba, le hacía oposición, diciéndole: Señor, no te acontezca tal cosa, Señor, no te ocurra tal cosa. Y él recibió su merecido, e incluso lo llamó diablo. Apártate de mí, Satanás, porque no pones la mirada en las cosas que vienen de arriba, sino en las cosas de los hombres. Y es reprendido. Y no solamente eso, sino que eso lo conllevó a un grave pecado, como fue, aparte de eso, de esas dudas, de tener que jurar falsamente o prometer falsamente delante de la presencia del Señor: no te ocurra tu casa, porque incluso mi vida la pongo por ti. El Señor le dijo: tú pones la vida por mí. Y es cuando le meten la sentencia diciendo: hoy mismo, antes de que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Y él se rebatía con todas estas cosas, y vemos que todo esto formó parte de algo que a la postre, cuando eso se dio, tuvo que llorar amargamente, como un precio de todas estas cantidades de cosas que él había hecho. Ahora, lo que yo considero de todo esto que Pedro atravesó, porque muchos lo toman en algunos estudios para meterle el dedo y para señalarlo, no logrando entender que el sentir propio más bien en nuestras vidas es para darnos una enseñanza acerca de algo que tuvo él en una oportunidad, pero que posteriormente él lo limó a través de ese llanto amargo que él debió afrontar. De tal manera que eso se dio hasta el momento en que nosotros vemos que el Señor fue entregado, y él finalmente de todo esto, él entra en un sentir propio de lo que el Señor deseaba en su vida. Porque luego de que el Señor, ellos obedientemente van digamos, en el momento del juzgamiento, hay unas preguntas que yo todavía me pregunto, pastor: ¿y por qué el Señor se las hizo? Preguntándole: Señor, Pedro, ¿tú me amas? Señor, yo te amo. Apacienta a los corderos. Pedro, ¿tú me amas? Le preguntó la segunda vez. Llegó y le dijo: pastorea las ovejas. Pedro, ¿tú me amas? Apacienta los corderos y las ovejas. De tal manera que las preguntas del Señor, vemos que posteriormente se las ratifica diciéndole que afirmara a los hermanos. Eso lo había guardado él en su corazón. Lo cierto de todo esto es que luego de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, él recibe la orden del Señor que se quedara en Jerusalén, porque a él había sido encomendada la misión de predicarle al pueblo de Israel, de predicarle a lo que la palabra revela como la circuncisión. Y de una manera, digamos, cuidadosa, producto de los alborotos que se formaron luego de todas estas cosas, ellos tuvieron la necesidad de estar resguardados y estando viviendo en un aposento que la palabra revela, donde habían 120 de ellos reunidos. Llegó un momento en que fue necesario continuar con la obra, y es Pedro quien se levanta, digo yo, en un liderazgo de esa encomienda que había recibido de parte del Señor, para tomar la iniciativa de ver cómo es la lección que había de hacerse del lugar que correspondía a Judas, que había traicionado al Señor. Y la manera, luego del discurso que él lo lleva a cabo, es precisamente a través de una oración y escogencia de una terna de 2 hermanos, en este caso fue José y Matías, y finalmente echaron suerte luego de haber orado, y la suerte cayó sobre Matías y continuó el ministerio. Hasta el día en que, en el caminar y en el avance de toda esta obra redentora que ellos habían de desarrollar a través de la predicación del Evangelio, llegó el día de Pentecostés, y estando ellos unánimemente juntos, vemos cómo fue derramado el Espíritu Santo de Dios, y más o menos como 13 nacionalidades de personas que habían estado allí vieron todo el evento, y la manifestación sobrenatural que hubo, vinieron y se burlaron. Y en la burla que ellos desarrollaron, la tomó Pedro inmediatamente para llevar a cabo una predicación de una manera tan extraordinaria y tan soberana de parte de Dios del cielo, que arrojó como resultado él, establecido ya como un predicador efectivo y cumpliendo el mandamiento, nada más de 3,000 personas. Gloria a Dios. De una sola predicación. Y luego de todas estas cosas, caminando en toda la región de Judea, específicamente Jerusalén, fueron hasta el templo de la Hermosa, donde colocaban allí un hombre a pedir, y el hombre vino a pedirle, y él le dijo que por cuanto no tenía ni oro ni plata, de lo que tenía le daba, vino y le recibió un milagro. Por esa situación se formó otro gran alboroto, e incluso le llevaron a las autoridades
y estando allí delante de las autoridades y delante del pueblo, lanza otra gran predicación. Revela la palabra que se convirtieron como 5,000. Lo que yo veo de todo esto es que de las grandes adversidades que él iba presentando, invocaba el nombre del Señor, y una vez que invocaba el nombre del Señor, el Espíritu Santo le respaldaba y tocaba los corazones de la persona, y vemos cómo había un resultado a favor de la obra que él estaba llevando a cabo. Y sin trabajo lo hizo él. Pero hay algo que no logro entender sobre esta particularidad que le invadió en un momento de su vida. Esto es algunos errores que cometió antes como discípulo, pero ya como apóstol llevando el mensaje, veo que cometió un error, porque ciertamente le estaba encomendado a la predicación de la circuncisión. Pero yo estimo que en el manejo de todo este asunto, de alguna manera, hubo gente que, como en el caso de Pentecostés, que eran gentiles, vinieron y recibieron el mensaje. De alguna manera él llevó el mensaje. Y ocurrió que estaba reunido con algunos gentiles, y estando con los gentiles, cuando venían los de la circuncisión, él llevaba a cabo una simulación, hasta que estando en Antioquia, Pablo lo vio, tuvo un encuentro con él y lo afirmó, metiéndole una reprensión, y vemos posteriormente a un Pedro encaminado por la ruta que es correcta. ¿Por qué cometió eso? De esa simulación no entiendo. No obstante, creo que forma parte de algo que queda como una incógnita para nuestra vida, de cosas, de algo que no debemos hacer. Aun y cuando se habla de Pablo, la palabra revela que era quien tenía que llevar a cabo la predicación a los gentiles. Vemos que el Señor, estando Pablo en Jope, había un hombre que, siendo gentil y que siendo una autoridad, que era Cornelio el centurión, él se había convertido de alguna manera, pero no había recibido la unción y el poder del Espíritu Santo. Pero como hacía limosnas y estaba orando, el Señor le mostró algo maravilloso para afirmarlo, y utiliza a Pedro con aquello que de alguna manera él tenía que ir matando, que era el criterio judaico de pretender, por las vías del cumplimiento de la ley, justificarse delante de la presencia del Señor. Y es cuando le muestra 3 veces el lienzo con los animales inmundos, y de Jope lo manda a Cesarea de Filipo, donde va a la casa del centurión, y él viene a hacer una exposición diciendo que ellos debían tener conocimiento cuán abominable era que un judío entrara en la casa de un gentil. No obstante, el mismo Señor se le había revelado que así era necesario. A él lo fueron a buscar 3, y se llevó a 6 compañeros judíos convertidos juntamente con él. Y cuando comenzó la predicación en la casa del centurión, hubo un derramamiento del poder del Espíritu Santo, y los de la circuncisión que andaban con él vieron maravillados y concluyeron que entendían que el Señor no hacía acepción de personas. De tal manera que, siendo así, yo estimo, hermano pastor, que no solamente predicó a la circuncisión, sino también a la incircuncisión, porque finalmente él lleva a cabo en la elaboración de 2 cartas, en donde la primera va dirigida a unos expatriados que estaban en el Ponto, en Bitinia y en Cesarea, y de alguna manera viene y les hace una exposición de estos expatriados, pero que otros también lo oyeron. Y en la segunda carta me encuentro que él escribe, lleva a cabo una predicación más amplia para toda una generalidad, y asumo que el encuentro que estuvo en casa de Cornelio es donde se lleva a cabo, salvo otro criterio mejor, aquella promesa que había dado el Señor, que de los 2 pueblos había de formarse uno solo. Yo considero que esa fue una de las primicias propias que se dio, en donde él expresa la necesidad de derribar la pared de enemistad que había, para que se llevara a cabo la predicación extraordinaria. Ya había una profecía dada por el Señor, donde nuestro Señor Jesucristo, que le declaraba cómo él había de partir. Ha habido muchas especulaciones, que lo crucificaban para arriba, de medio, de lado. Eso no me interesa, porque eso no está en la palabra. Lo que sí sé, que el Señor dijo que llegará el día en que habían de llevarlo para donde él no quería, y que iba de partir con los brazos abiertos. Se interpreta que igualmente entró en el proceso de la crucifixión. Hay algo maravilloso aquí, y tiene que ver con el tema que yo, digamos, le coloqué respecto al progreso de la vida santa y gloriosa, y el ministerio que el Señor desea, que entregó a la vida de Pedro y que nos lo entregó a nosotros igualmente, como toma a un humilde pescador, un hombre del vulgo, como fue referido por algunas personas, y lo lleva y le ofrece
la llave del reino de los cielos. Me surgen otras preguntas. ¿Cuándo la recibió y cuándo la vemos nosotros en la palabra? Porque hay que ver el valor maravilloso y el sitial de honor que, siendo tomado sencillamente de una barca, vino y le hace esa promesa de ser de la persona que ha de recibir la llave del reino de los cielos. Ciertamente él era un pescador y de alguna manera en algún momento el Señor le dijo: Pedro, boga mar adentro. En el término propio de quienes están en esa área de la navegación, eso es ir hacia alta mar, hacia lo profundo. De alguna manera el Señor nos convoca, igualmente como a Pedro, como en otro tiempo fuimos, simples personas sencillas, pero que ya nuestro lenguaje cambia, nuestra visión cambia, nuestro parecer cambia. Ello no obsta que haya momentos en nuestra vida, luego de haber avanzado, que tomemos alguna decisión errática o algún criterio que planteamos que no se ajusta, pero lo importante es la guianza del Espíritu Santo del Señor, para que igualmente nos alcance esa promesa maravillosa de estar dentro del marco de hombres y mujeres que hemos de recibir también la llave del reino de los cielos. Yo asumo, estimado hermano pastor, que esa llave del reino de los cielos, aparte de toda la formación propia de lo que llevamos nosotros como cristianos, dentro de un marco que está aquí en la palabra, tiene que ver con la fe, porque la palabra revela que sin fe es imposible agradar a Dios. Y es ciertamente cuando nosotros doblamos nuestras rodillas y comenzamos nuestra oración, es que podemos invocar el nombre de nuestro Señor Jesucristo y vamos confiadamente a hallar en la misericordia y el oportuno socorro en el trono de la gracia ante la presencia del Señor. Yo deseo al respecto, para despejar esta pregunta y con esto culminar, una lectura que está en la segunda carta de Pedro, que dice lo siguiente. Se ubica en segunda carta de Pedro. Capítulo. ¿Qué capítulo? Gloria a Dios. ¿Quién vive? Y a su nombre. Un momentico, ya va. Aquí está. Ok, en la segunda de Pedro, en el capítulo 1, a partir del versículo 3, yo lo voy a leer, ustedes me siguen. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegáis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo oído la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, y aquí está, poniendo toda diligencia por esto mismo, y aquí está, añadid a vuestra fe. Comienza con este punto de partida, que es nuestra puerta de entrada. Añadid a vuestra fe virtud. Esto implica todo un estudio amplísimo de la fe. Virtud significa perfección. Virtud significa perfección. Yo lo investigué. A la fe, virtud. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. Aquí está la paciencia dentro de todo este marco. A la paciencia, piedad, que es un misterio. A la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal cierra con el amor, siendo Dios amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo.
Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Y aquí cierro. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Yo quise leer esta palabra primeramente para entender esta maravillosa llave que se le había entregado a él del reino de los cielos, pero también para ver digamos, el verbo y el verso que le inspira el Espíritu Santo a un sencillo hombre de mar para escribir esta sabiduría. Que pueden venir los entendidos de este mundo y de aquella época, en la época contemporánea, con sus matemáticas, que tienen mucha reputación, y todo lo demás, toda esta ciencia, la psicología y todo este tipo de cosas. Pero entender todo esto que maravillosamente el Señor le inspiró y lo pone a disposición nuestra, es duro y es maravilloso, porque eso implica todo un esfuerzo para nuestra vida, y parte de eso nosotros lo hemos recibido. Acerca de eso estamos agradecidos al Señor. Amén. Amén. Hay una doxología que está allí, que yo la escribí. Con esto cierro diciendo, dice así: ¿qué aprenderemos de la escogencia que Dios hace de la persona de Pedro? En principio, que el Señor no se equivoca en la entrega de los talentos y cumple su palabra cuando expresa que lo necio del mundo escogió para vergüenza de los sabios. En Pedro, como prototipo de la humanidad, nos enseña muchas cosas. Sin embargo, tomó el progreso de la perfecta voluntad de Dios, el progreso de la vida que Jesús nos ofrece y puede dar en esta vida y en la vida venidera, a lo que es necesario atender su llamamiento, pues del ejemplo de este sencillo hombre, pescador de Betsaida, viviendo en una ciudad de Capernaum, lo entregó y le hizo un ejemplo maravilloso de vida. De tal manera que, siendo así, tomemos el ejemplo de Pedro, de lo que el Señor nos ha entregado. Pero hay una promesa extraordinaria, porque ¿cuánto tiempo llevamos nosotros pescando y nuestras redes están vacías? Igualmente Pedro lo vivió. Pregunto, ¿cuántas veces hemos lanzado la red y nuestra red sigue vacía? ¿Tan full? Nadie dice nada. ¿Cuántas veces? Muchas veces están vacías. Igualmente no ocurre a mí. Pero el Señor le dijo: boca para adentro y echa la red. Vamos para arriba, hacemos la oración y echamos la red en el nombre de Jesús, para que venga full de peces. Amén. Ahí está el mundo, no me interesa, no, gloria a Dios. Oremos al Señor diciendo: Señor Jehová mi Dios, en el nombre de Jesús, sencillas personas hemos sido. No obstante, hay algo que tú viste en nosotros, como lo que viste en Pedro, siendo viles, Señor, advenedizos y extranjeros del reino celestial, y a través de nuestro Señor Jesucristo nos has dado un sitio de honor como hijos, y si hijos, también herederos de tu gloria y de tu reino. Pero ciertamente, Señor, nos es necesario bogar mar adentro, y en tu nombre, Señor, echamos la red. Echa tu red, échala. ¡Ahí va! En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque la pesca es fructífera y buena. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor mi Dios. Amén. Te bendigo, hermano.